buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá una vez más en esta reunión tan interesante, tan multitudinaria. Esta vez tengo el placer de compartir este lugar con el doctor Tocatlián, que es una figura sumamente gravitante en la percepción que tenemos los que seguimos las cuestiones de la vida pública desde la perspectiva internacional acá entre nosotros. Vamos a tratar de analizar algunos temas, algunos de los cuales les pido perdón por la deficiencia vocal. Es todo por gritar los goles de Gimnasia. Vamos a tratar de analizar cuáles son los factores, las tendencias que están determinando desde el exterior y también desde el punto de vista de la política exterior argentina la vida de todos nosotros. La presencia de él acá, creo que hay que felicitar a los organizadores porque esté Juan Gabriel acá, porque indica que hay una percepción muy clara de que muchas de las cosas, y tal vez las cosas más importantes que nos pasan por cuestiones que nosotros no manejamos y tienen que ver con los vientos del mundo, que hoy son bastante fuertes, y lo describió con bastante precisión y poder de síntesis Martín al comienzo de su exposición. Así que me gustaría empezar a plantearle algunas cuestiones al doctor Tocatlián respecto de estos temas. El primer tema de todos, y en un clima como el que se vive en esta reunión, que tiene que ver con la economía vista desde el punto de vista de la producción, me gustaría que nos describas cómo ves vos el pasaje de un mundo donde la libertad de mercado, la libertad de comercio, la apertura, la baja de aranceles, era el paradigma, a este otro mundo donde en los países donde se predicaban esas recetas, y sobre todo en el mundo anglosajón, parece estar todo cambiado y regido ahora por tendencias proteccionistas hasta llegar a una guerra comercial. Después, China lo tratamos después. Bueno, muy buenos días. Gracias, Carlos. Gracias a los organizadores por esta invitación. Yo diría que hay un gran telón de fondo que debería servirnos como marco de referencia para ubicar una respuesta a lo que tú estás planteando. Y esto tiene que ver con una fenomenal transición de poder que hay a nivel global. Las transiciones de poder históricas que hemos tenido nos muestran que son momentos de alta pugnacidad, de alta conflictividad. En esencia porque hay países que declinan, decaen, y hay países que emergen y que por lo tanto tienen una capacidad de influencia, un poder relativo creciente. Y en ese sentido no estamos viendo algo muy diferente a lo que suele suceder con la caída de algunas potencias. Cuando las potencias tienden a caer, se vuelven más proteccionistas. Cuando las potencias elevan su perfil, se vuelven más librecambistas. Entonces tenemos esta paradoja donde Estados Unidos hoy tiene una política cada vez más restrictiva, más nacionalista, entre comillas, más proteccionista, y aparece China como un jugador que dice, no, abramos el juego, libertad de comercio, expandámonos, etc. Este fenómeno, que no es nuevo, repito, nos encuentra sí en una coyuntura muy particular, y es que se está en una crisis profunda del multilateralismo, se está ante una crisis profunda del orden liberal en general y se está ante una crisis profunda de la democracia. Entonces, esta superposición de fenómenos nos genera una dinámica que va a incrementar la pugnacidad, que va a incrementar la inestabilidad. Y por lo tanto, yo creo que un país como Argentina debiera ser mucho más consciente de lo que hay en juego. Y pongo un ejemplo histórico para que se entienda esto mejor. Argentina leyó muy mal, totalmente erróneamente, la transición de poder con la decadencia británica y el auge de los Estados Unidos. Eso nos costó muchísimo en términos de influencia, de desarrollo económico, de saber jugar en el escenario internacional.
Nos quedamos amarrados, abrazados a Gran Bretaña en exceso, por demasiado tiempo. Y no supimos leer que el poder estaba mutando en el mundo. Creo que hoy nos encontramos en una coyuntura que, salvando las distancias, es muy semejante. Es decir, hay alguien que declina y hay alguien que asciende. Y por lo tanto, no ser prudente, cauteloso, razonable en esta coyuntura puede ser muy costoso. Abrazarse en exceso, enamorarse demasiado de Washington, puede ser un problema. Desconocer el poder relativo creciente, influyente y decisivo que va a tener China y creer que solo es un tema comercial, comerciemos un poquito más con China, es también desconocer las dinámicas geopolíticas. ¿Qué quiere decir que no es solo un problema comercial? Quiere decir que aquí hay mucho en juego que tiene que ver con una agenda en la cual casi todos los temas pasan a estar, por lo menos vistos desde Washington, bajo el eje de la pugna con China. Ejemplo, la corrupción. Si uno lee los documentos más recientes de los Estados Unidos, particularmente los últimos 3 años, los documentos de seguridad nacional me refiero, no me estoy refiriendo a los documentos en términos del tema económico de la corrupción. Ha pasado a ser para Washington un problema de seguridad internacional. ¿Por qué? Porque parte del avance de China está dado por su capacidad de ganar licitaciones, influir, determinar, de algún modo tener prebendas en los compromisos en infraestructura, en energía que logra. Entonces Washington dice, momento. Este es un problema que no podemos darle esa ventaja a los Estados Unidos. Y por lo tanto vamos a empezar a competir y vamos a empezar a denunciar cada vez más a los corruptos y nos vamos a meter cada vez más en las políticas domésticas de los países para que no queden cooptados por esta capacidad de influencia china. Otro ejemplo. Hay áreas sensibles para los intereses de los Estados Unidos. Una de ellas, el tema satelital, el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, entonces miran el mapa a Washington y dicen, bueno, ¿dónde tienen estaciones satelitales de alto alcance para las zonas profundas chinas? Bueno, salvo en China, que están la mayoría, la única en el mundo está en Argentina, en Neuquén. Argentina le dio una estación satelital para el fondo profundo y tener acceso a ese tipo de información que va a ser vital para una pugna geopolítica espacial que ya se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a mirar con mucha precaución a ver qué hace Argentina. ¿Hasta dónde llega Argentina en su relación con China? Entonces me parece que estamos viendo que este tema de la relación con China no se agota en lo comercial o en lo financiero. Es geopolítico, es estratégico y vamos a vivir muchas más presiones y demandas y vamos, por lo tanto, a necesitar tener una política muy coherente y muy consensual para manejar esto. Me gustaría analizar un poco más todo esto porque abriste una cantidad de avenidas. Primer problema. Cuando uno habla, por casualidad, porque esto es una casualidad, digamos, en este contexto a la Argentina le tocó presidir el G20, de tal manera que los que estamos en mi trabajo tuvimos acceso a una cantidad de funcionarios que les tocaba estar en mesas internacionales durante todo el año que pasó. Y cuando hablaban de este tema, la percepción que tenían, sobre todo los funcionarios del área de trabajo y del área de economía, es que los europeos, que estaban en una posición muy distante respecto de Trump y su estrategia comercial frente a China al comienzo, hace 12 meses, se han ido corriendo y han ido adhiriendo, no al estilo, pero sí al diagnóstico que hace Trump, sobre todo en materia de subsidios y propiedad intelectual de los chinos. Como diciendo, es mentira que ellos son defensores del libre comercio. Son defensores de un libre comercio con reglas que permitirían no reconocimiento de patentes y subsidiar una economía o digamos una capacidad instalada que ya no se corresponde con el nivel de crecimiento de China y que ellos ahora subsidian desde el Estado. ¿Hasta dónde vos ves que la posición de Trump puede ir ganando consenso? Te doy otro dato más. Amigos míos que trabajan en el Departamento de Estado, ultrademócratas, lo odian a Trump, te dicen, lo único que coincidimos es la política con China. Sí. Entonces, ¿hasta dónde los planteos de Trump, que parecen medio disparatados, sobre todo por el Twitter, por la forma en que lo plantea, no empiezan a tener un consenso
más allá de Estados Unidos y más allá de Washington? A ver, Consenso a nivel de intereses, digo, no de subordinación. No, por supuesto. A ver, tomemos la situación de la relación entre Estados Unidos y Perdón, China. porque quiero agregar otro dato que puede interesar acá por la instalación de algunas empresas. Lo que te comentaba afuera. Los mexicanos dicen, lo mejor del acuerdo que firmamos con Canadá y Estados Unidos ahora es el área de protección de todo América del Norte respecto de terceros países, le hace China. Para agregar un dato más, ¿no? De acuerdo. Por eso digo, pongamos el lente por un momento en la relación entre Estados Unidos y China en los últimos 25 años. Hasta la administración Trump, todos los gobiernos, Bush y Obama incluidos, tenían una doble estrategia frente a China, que era combinar colaboración y competencia. Es decir, colaboración en áreas selectivas funcionales a los intereses de Estados Unidos y competencia fuerte en áreas comerciales, tecnológicas, sensibles, etc. La modificación vital que introduce Trump es que este equilibrio se rompió para Estados Unidos. Esto es, menos colaboración y más competencia. Si voy a ir a un sistema mucho más contencioso con China, tengo que tener nuevos aliados. Tengo que tener mayores aliados y tengo que convencerlos que esto vuelve a ser, en una clave distinta, por supuesto, porque aquí no hay un problema ideológico profundo, sino un problema de intereses vitales. Bueno, tengo que dividir el mundo en los que están conmigo y los que no están conmigo. En ese contexto, por lo tanto, las presiones de Washington van a seguir existiendo y van a ser cada vez más crecientes en áreas que considere vitales para sus intereses. Ergo, países como la Argentina deben entender que esto va a recorrer un conjunto de temas muy diversos y que en consecuencia, solitariamente, individualmente, Argentina no va a poder manejar esta transición. Y aquí hay una serie de temas que me parece que son fundamentales que se entiendan en el campo comercial y en lo que yo definiría como la diferencia entre hacer política exterior y tener política exterior. ¿Qué quiero decir hacer política exterior? Argentina el año pasado hizo una reunión muy importante, a mi modo de ver, posiblemente más importante que la del G20, que fue la ministerial de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Argentina tiene mucho en juego en un sistema multilateral que funcione, en un sistema que no lo restrinja y que le dé defensas y protección frente a los más poderosos. Bien, ¿fue exitosa la reunión? Profundamente exitosa. Muy bien, Argentina hace política exterior. ¿Qué quiere decir tener política exterior? Desde esa reunión hasta hoy, todos los países se fueron reacomodando para lo que se prevé va a ser una reforma de la OMC, una reforma profunda de la OMC. ¿Cómo se alinearon los actores acá? Bueno, hubo una propuesta de Estados Unidos para limitar la capacidad de la Corte de Apelación de la OMC, que es una especie de Corte Suprema donde se toman las decisiones, que está funcionando muy mal en la OMC porque tiene 7 miembros, pero solamente está funcionando ahora con 3, y anuncia que está dispuesto a salirse si alguna de sus reformas no son llevadas a cabo. ¿Con quién se alía? Bueno, los japoneses van con los Estados Unidos. ¿Dónde queda Europa? Europa dice no, nos conviene una OMC donde también controlemos a los Estados Unidos de alguna manera. Nuestro problema es China, sobre eso estamos de acuerdo, coincidimos, pero no tenemos que tener un problema estratégico ahora con Estados Unidos. Ergo, busca una plataforma de reformas de la OMC donde, ¿a quién incluye la propuesta europea? A la India, a China, a Indonesia, a Australia, etc. Bueno, frente a este panorama, Canadá, un país medio, dice, no, busquemos a los que podríamos denominar like-minded countries, es decir, países que piensan más o menos como nosotros y que están en el sistema, en un rango intermedio, ¿sí? Y hagamos algo para tener una tercera propuesta. Y en octubre organiza una reunión en Ottawa y dice, bueno, vamos a llamar a los 13 países que son más parecidos entre sí y vamos a buscar tener una postura independiente frente a estos dos gigantes. Bueno, invita de Asia, de África, de América Latina y de Europa. ¿Y a quién invita de América Latina? ¿A Brasil? Sí, por supuesto.
a México, pero por supuesto. ¿Y a quién más? A Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿y Argentina qué está? ¿Dónde está Argentina en este tema? ¿Dónde estamos en este tema que es vital para nosotros? ¿Con quién jugamos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Cómo movemos algunas fichas en este tema? Entonces, una cosa es hacer política exterior y otra cosa es tener política exterior. Y nosotros, este gobierno o el próximo, o los que fuesen a venir, no pueden darse el lujo de tener simplemente políticas gestuales, políticas con vocación de apertura, con gestos interesantes, que dan un cierto brillo temporal, pero que en el fondo no nos resuelven nuestros intereses estratégicos en un sistema que va a ser cada vez más contencioso. Bueno, ahora, en el contexto de lo que estás hablando, ha habido una novedad importante. Con esta pregunta ya vas a ver que vamos a entrar en otro tema, que es, tengo entendido que dentro del pensamiento de la Casa Blanca hay actores que son más agresivos en la relación con China, otros menos. Entre los más agresivos está John Bolton, que es el titular del Consejo de Seguridad Nacional. El día antes que empiece la cumbre del G20, Bolton, que tiene una posición prácticamente belicista frente a China, lo fue a ver a Bolsonaro. Ajá, sí. Entonces acá aparece un dato nuevo, que quiero ver cómo lo interpretás, que es la aparición del gobierno de Bolsonaro, sobre cuyas características me gustaría hablar después de esta intervención, en relación con Estados Unidos en un eje aparentemente antichino. Esto sí nos determina a nosotros. Sí. ¿En qué sentido nos determina? Yo hace bastante tiempo te escuché a vos, creo que en una comida, decir nosotros tendríamos que pensar nuestra relación con China en relación con Brasil y formular, porque no tenemos la masa de poder suficiente para enfrentar estos problemas. Ahora Brasil está haciendo un juego que no sé qué profundidad va a tener, cuánto va a durar, qué consistencia va a tener, pero en principio está tomando algunas orientaciones Bolsonaro que nos van a determinar muchísimo a nosotros. No es lo mismo la Argentina con Temer que la Argentina con Bolsonaro. ¿Cómo interpretás esto? Bueno, yo primero diría que hay una cuestión de empatía de personalidades. Yo no iría tan lejos al punto de decir que hay una redefinición de la relación entre Brasil y Estados Unidos, al menos todavía, pero sí, digamos que Bolsonaro y Trump comparten muchos modos, muchos gestos, muchos argumentos que los vinculan en tanto tienen una serie de enemigos afuera e enemigos adentro, que son belicosos y agresivos en sus interpretaciones, etc. Entonces, creo que por ahora lo que probablemente veamos sea una relación más estrecha entre los funcionarios más halcones del gobierno y los funcionarios más halcones de Bolsonaro, y no me atrevería a decir que esto va a redefinir totalmente la relación, como primer punto. El segundo punto es que evidentemente en la campaña tuvo una serie de gestos Bolsonaro inéditos respecto a China. Fue el primer presidente democrático brasileño que antes de una elección hizo un viaje a Taiwán en febrero de este año. ¿Sí? Nunca lo había hecho ningún presidente de Brasil. Durante la campaña fue muy crítico respecto a China, tratando a China con el mismo lenguaje que usó Trump aquí en el G20, diciendo, utilizo la misma palabra, que China era un actor depredador. ¿Se acuerdan lo que pasó con el incidente de que si Macri había consentido o no? Esa es la fórmula que usa Estados Unidos para que... Exactamente. Ahora bien, dicho todo lo anterior, veamos cuál es la situación de Brasil. Brasil tiene, el año pasado, 2017, 20.000 millones de dólares de superávit en su comercio con China. El 44% total de la inversión china en América Latina está en Brasil, 25.000 millones de dólares. El grupo más beneficiado de la relación con China es el mundo de los agronegocios. Los agronegocios, divididos en diferentes candidaturas y partidos y pequeños partidos en el Congreso, controla entre el 35 al 40% del legislativo. Entonces me parece que este gesto
crítico inicial de Bolsonaro va a encontrar un límite en la propia necesidad económica de Brasil. Ahora, en términos de retórica, sí le va a servir mucho porque va a decir, bueno, China soporta a Venezuela, por ejemplo, respalda a Venezuela y nosotros estamos en contra de Venezuela. China tiene una visión que nos puede afectar. Bueno, 9 de los satélites que tiene Brasil en el cosmos los lanzó con China. Digo, a menos que quieran desmantelar el sistema de acuerdos que tengan con China. Yo creo que lo que va a haber pasan a ser muchas más restricciones al avance de la inversión china en Brasil. Pero si esto repercute en un relacionamiento distinto frente a los Estados Unidos, yo todavía sería un poquito más cauto. El problema para nosotros es que este Brasil que se suelta solo es un Brasil que no podemos abrazar y traer y renegociar. Argentina renegoció su relación estratégica con Brasil en el comienzo de la democracia. Desde hace 35 años, en el fondo, nunca más hemos renegociado la relación con Brasil. ¿Qué significa Bolsonaro? Porque hasta ahora lo que vemos es una especie de cóctel cuyas proporciones no conocemos muy bien, militares nacionalistas que lo rodean, un mega ministerio de Economía aparentemente súper ortodoxo, Sí. un discurso de orden moral muy ligado a la base religiosa, sobre todo pentecostal, que hay en Brasil, que es muy extendida, y un discurso muy fuerte que liga con lo militar en materia de seguridad. A mí me tocó estar la semana pasada con Cardoso, a quien escuché decir, yo sé todo lo que viene Bolsonaro a destruir, ignoro totalmente qué viene a construir. Ahora yo te hago la pregunta a vos, ¿qué suponés que va a destruir Bolsonaro y qué suponés que va a construir? ¿Y hasta dónde esa variación o esa, digamos, diversidad que hay dentro del mundo Bolsonaro no va a llevar a contradicciones que van a determinar crisis permanentes en Brasil, sobre todo durante el primer año de gobierno? Obviamente, ¿y cómo nos afecta a nosotros? Por ¿no? supuesto. Yo soy un poco cauto y no me gusta entrar en política ficción. Es decir, el futuro nos dirá, siempre hay cisnes negros, digo, hay un montón de situaciones imprevistas. Pero vamos a entrar en un régimen político más inestable en Brasil. La inestabilidad va a ser la señal persistente en Brasil. Esto no quiere decir que no haya crecimiento económico, no quiere decir que no haya posibilidades de hacer buenos negocios con Brasil, pero vamos a vivir un Brasil cada vez más inestable porque los pactos constitutivos de la misma democracia de Brasil se han roto con la llegada de Bolsonaro. Y acá hay que tener en cuenta también las tradiciones nacionales. ¿Qué quiero decir con ello? Por Constitución, artículo 142 de la Constitución brasileña, los militares están encargados de la defensa del orden constitucional e institucional. Este papel no lo tienen los militares en Argentina. Y este papel los militares brasileños están dispuestos a llevarlo adelante ahora en serio. ¿Por qué? Porque según su criterio hay que limpiar la sociedad, hay que volver al orden. En el fondo, todo lo que estamos viendo es un lenguaje y una pauta en el cual hay una suerte de Arcadia regresiva. En el pasado Brasil crecía, en el pasado Brasil era influyente, en el pasado había orden y todo eso se desordenó. Entonces a mí me parece que este va a ser un gobierno... Muy Trump. Muy Trump. Y por eso digo que me gusta usar la expresión, si bien quizás suena un tanto excesiva, de que el mundo está avisorando una suerte de internacional reaccionaria, es decir, diferentes gobiernos reaccionarios que vienen a establecer el orden por una serie de pautas y de derechos perdidos o ganados, porque ganan unos sectores y pierden otros, porque caen las clases medias y hay que recuperar empleo, por un montón de razones. Y esto está sucediendo globalmente con anclajes individuales en cada país, con la realidad de cada país. ¿Cómo esto nos afecta a nosotros en Argentina? Yo creo que no nos debemos dejar de
preocupar seriamente, porque apenas con lo que estamos viendo ahora en materia de seguridad, con lo que está diciendo y proponiendo Patricia Bullrich, pero también el presidente, con el lenguaje de orden que aparece de cara a la próxima elección, me parece que hay una mímesis preocupante, innecesaria en Argentina. Para quien entienda y compare los datos, no hay nada que asemeje Brasil a la Argentina. Brasil el año pasado tuvo 30,8 cada 100.000 habitantes, fue la tasa de homicidios. En Argentina es 5,1. En parte porque la política de seguridad de los 2 primeros años de este gobierno funcionó. Entonces, la mímesis de Bolsonaro en Argentina me parece que es inconveniente y no nos saca de los problemas estructurales que tiene Argentina, sociales, políticos y económicos. ¿Y cómo pensás que va a convivir en Brasil este sentimiento o estos criterios de carácter nacionalistas, esto que vos llamás Arcadia regresiva, la idea de un país mejor porque tenía más Estado, desarrollista, etcétera, con un ministro como Guedes? Porque eso nos va a afectar en términos de estabilidad económica, de recuperación de Brasil y salida de su recesión, etcétera. Pero ahí también se van a expresar las contradicciones entre militares nacionalistas que son muy renuentes, todavía tienen este espíritu algo desarrollista, algo nacionalista, frente a una apertura desmedida o frente a una privatización masiva, que es la propuesta de Guedes, etcétera. Yo creo que vamos a tener, por eso uso la palabra inestabilidad, inestabilidad interna en el gobierno e inestabilidad general en el país, porque esto va a exigir un redimensionamiento de Brasil donde hay muchos actores con agendas distintas, los militares son los unos, los empresarios son otros, los agronegocios son otros, el poder relativo que perdió Sao Paulo frente en el proceso de desindustrialización y reprimarización de Brasil. Todo esto genera un nuevo juego político que vamos a ver, me parece, contradicciones y tensiones regulares en Brasil sin que alguien pueda imponer un orden. Y en ese sentido me parece que la impredictibilidad de Bolsonaro, su estilo mismo, no ayuda a dar señales de estabilidad, no ayuda a resolver problemas de incertidumbre. Bueno, te agradezco muchísimo. Brillante como siempre, les pido un aplauso. Gracias. Yo voy a aprovechar los casi 5 minutos que nos quedan solamente para hacer un planteo respecto de qué es lo que habría que mirar en la Argentina frente al proceso electoral. Creo que uno de los factores, en general hay muchos factores gravitantes que tienen que ver con nuestra economía que no dependen de nosotros. El precio del petróleo no depende de nosotros, el nivel de tasa de interés que está ligado a las posibilidades o no de una recesión internacional y sobre todo de la economía americana no depende de nosotros. No depende de nosotros tampoco la salida de la recesión brasileña, que es la salida más lenta de la historia. Eso hay que mirarlo, porque inclusive puede tener hasta un mensaje para la Argentina, para la forma en que nosotros miramos nuestra recesión. ¿Qué quiero decir? Que todos los números hoy de la economía brasileña son peores de los que calculaba el mercado y los funcionarios que iban a hacer en este momento. Digamos, hay una desviación que nos habla de que había en los brasileños y en quienes observaban y operaban la economía brasileña excesivamente optimista respecto de la velocidad de salida de la recesión. Todas estas son condiciones que no manejamos. ¿Por qué son importantes? Porque hoy la política argentina está estrechamente vinculada, casi determinada diría, por 2 cuestiones. Y ambas tienen que ver con la recesión y con la posibilidad de recuperación de la que nos hablaba Martina en los números que mostraba al comienzo de esta reunión a nivel sectorial. La primera pregunta es, ¿cuánto va a afectar la recesión? Mejor dicho, ¿cuánto va a durar? ¿Qué profundidad va a tener? Una pregunta clave, ¿cuánto va a afectar al mercado laboral?
que siempre atrasa, porque las decisiones de empleo que toman las empresas normalmente no son las que primero se toman, son las que se toman al final en un proceso recesivo. Cuánto todo eso va a afectar no solo a Macri como candidato, antes que a Macri, a Cambiemos. Digamos, la primera pregunta es qué capacidad tiene esta coalición de asumir el trauma político que significa toda recesión. Sobre todo porque sabemos que dentro de la coalición hay distintas visiones de la economía, hay distintos diagnósticos de cómo empezó la crisis. No es lo mismo lo que piensa Duhovne que lo que piensa Prat-Gay, que tiene una enorme influencia en el radicalismo. Y por otro factor muy importante, que es que la coalición Cambiemos no se explica sin Cristina Kirchner. ¿Qué quiero decir? Que la derrota de Cristina Kirchner el año pasado debería haber obligado a una renegociación del contrato dentro de Cambiemos que le ponga una agenda que no sea solamente anti-kirchnerista. Y eso está faltando y por eso vemos ruidos dentro de esa coalición. Y un ruido gigantesco que es Carrió, con quien la relación del gobierno y sobre todo de Macri hoy es pésima. Entonces, primera pregunta es cuánto va a afectar al oficialismo y cuánto va a deteriorar a Macri. El gobierno tiene una perspectiva, esa perspectiva es la siguiente. La imagen de Macri y la competitividad electoral de Macri y de Cambiemos está ligada directamente al salario real, al poder adquisitivo de la gente. Y eso está demostrado sistemáticamente por estadísticas que muestran el comportamiento del salario real y estadísticas que muestran los niveles de consenso que obtiene el gobierno. Por lo tanto, el gobierno está jugado a que haya una caída dramática de la inflación por vía de la recesión y de la política monetaria y que después por la recuperación salarial y sobre todo por el rebote que va a haber en el sector agropecuario se vaya produciendo una percepción de recuperación, lo que decía Martín, que vaya haciendo que la gente perciba que trimestre contra trimestre estamos un poco mejor y se desencadena un proceso virtuoso de recuperación que no habría que abortar. Bastaría que se comporte de esa manera la economía, es decir, que la economía no le haga ganar la elección al gobierno, pero que no se le haga perder, para que el gobierno, enfatizando los rasgos diferenciadores que tiene respecto del resto de la política, en eso es un poco algo de Bolsonaro, algo de Trump, pueda ganar de nuevo la elección. Hay quienes dentro del gobierno, como Macri, quieren que eso se va a dar de manera tan perfecta que hasta puede ganar en primera vuelta. Habrá que ver si este diagnóstico es el correcto o cuánto trauma introduce la recesión en esta forma de mirar las cosas y en el comportamiento de los distintos actores. No todos coinciden en esto, por eso María Eugenia Vidal quiere adelantar la elección. Porque cree que así, teniendo un triunfo en la provincia de Buenos Aires antes, como pasó en 2015, le daría un nuevo oxígeno al gobierno y porque teme algo muy temible para ella, que es correcto. Que Cristina Kirchner tal vez no puede ser presidenta, pero sí puede poner un gobernador de la provincia de Buenos Aires porque en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Entonces, un candidato que vaya atado de la boleta de Cristina, con una Cristina que, a mi juicio, seguramente va a ganar la provincia de Buenos Aires como candidata, si es candidata, podría no ganar la nación, pero sí dejar una especie de Rucauf, como pasó en el año 1999, cuando el peronismo perdió la nación, pero dejó al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quiere decir que la recesión introduce un debate interno que demuestra fisuras o que la alianza Cambiemos no es una alianza consolidada. Ahora hay otra pregunta ligada a la recesión, que a mi juicio es el gran activo del gobierno, y voy a terminar con esto. La segunda pregunta es, ¿cuánta recesión se necesita o cuánto trauma económico se necesita para que el peronismo resuelva su monumental crisis? ¿Y por qué digo que la crisis del peronismo es monumental? Porque no creo que sea solo una crisis de liderazgo. Por supuesto que las crisis de liderazgo en el peronismo son siempre muy importantes porque es un partido fundado por un coronel desde el Estado. Digamos, tiene una cultura donde lo más importante siempre es saber dónde está el jefe. Y hoy no está claro dónde está el jefe.
Hay un problema de liderazgo. El liderazgo de Cristina está debilitado, pero no tan debilitado como para que no monopolice la región estratégica desde el punto de vista electoral que tiene el peronismo, que es la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, de tal manera que hoy Cristina puede tener un poder seguramente insuficiente para llegar a la presidencia después de un balotaje, pero suficiente como para impedir cualquier renovación interna dentro del peronismo. Renovación que a mi juicio también se ve impedida porque no hay un discurso competitivo respecto del discurso de Cristina en lo que importa en el peronismo. Yo no sé si importa demasiado el discurso ético institucional en el peronismo o los reproches a Cristina porque es autoritaria, porque ninguno de esos valores hacen a la constitución del grupo. Lo que hace a la constitución del grupo es una visión de lo económico y social, de la distribución del ingreso, donde Cristina sigue teniendo la voz dominante. No aparece una discusión del modelo socioeconómico hoy dentro del peronismo. Y eso le da a ella una gravitación enorme, porque es la dueña del concepto. Entonces quiere decir que ahí hay una cuestión de un liderazgo declinante, pero todavía obstructivo de cualquier proceso de renovación que le dé un proyecto más competitivo a ese partido. Pero creo que además de eso hay otro problema, mucho más importante, y menos visible porque no es una noticia, es un problema de larga duración, que a mi juicio arranca en la crisis que fue del año 98 al año 2002. Esa recesión, cuando se estudia la historia argentina, muchas de las cosas que estamos viviendo en todo este ciclo se van a explicar alrededor de esa recesión. Ha sido un proceso que ha reformulado a la sociedad argentina, que ha dejado niveles de desempleo estables, muy altos, niveles de subempleo estables, muy altos, toda una economía informal que retrajo el poder de los sindicatos, creó nuevos actores sociales como los movimientos sociales y produjo un colapso en el área para la que fue pensada el peronismo, que es el conurbano bonaerense. Probablemente lo más importante políticamente que esté pasando en la Argentina ahora es una disputa por la representación de los pobres en el conurbano bonaerense, cosa que nunca había ocurrido. Digamos, un movimiento político no peronista que le disputa la representación de los pobres al peronismo. Todo esto fue resuelto por un sistema de subsidios con la soja a $600 la tonelada por el kirchnerismo. Pero esa economía que fue expulsada, ese proceso de exclusión económico y social, que es lo que ve el Papa, es casi lo único que ve el Papa, Bergoglio, toda su visión de la Argentina está mirando ese fenómeno, no fue reabsorbido. El kirchnerismo no generó una economía que lo reabsorbiera, quedó ahí. Y eso que queda ahí pone en tela de juicio la viabilidad de la gran promesa que era la promesa del peronismo, que era la promesa del pleno empleo, del estado de bienestar. Eso está en discusión. ¿Cuánta crisis se necesita para que el peronismo resuelva este problema y vuelva a ser competitivo en ese campo? Esta es la pregunta para mí. ¿Cuánta catástrofe económica se necesita para que el peronismo pueda relanzar un proyecto competitivo para la Argentina? Que hoy no lo tiene Cristina, pero no lo tiene nadie que esté fuera de Cristina. No lo tiene Massa, no lo tiene Urtubey, es muy difícil percibir eso. Bueno, de esto va a depender, me parece, la elección que viene, en la cual si hay un proceso de recuperación, ni siquiera hablo de expansión, si hay una percepción de recuperación, y me parece que en el peronismo no va a aparecer una figura distinta de Cristina y más competitiva de Cristina, Macri tiene bastante derecho a pensar que puede llegar a ganar eventualmente en un balotaje. Muchas gracias.